En una de sus lecturas más impactantes de 1932, en medio de la Gran Depresión, Edgar Cayce fue abordado por un hombre de mediana edad que llevaba en sus ojos el peso de décadas de sufrimiento. No estaba allí para hablar de finanzas, salud física o problemas familiares. Lo que lo atormentaba era una adicción que había destruido no solo su vida, sino también las vidas de todos los que lo rodeaban: el alcohol. Este hombre había perdido su trabajo, alejado a su familia y comprometido su dignidad. Creía que su problema era solo físico y emocional, pero Casey vio algo mucho más profundo: una deuda espiritual acumulada a lo largo de múltiples vidas. Durante la sesión en trance profundo, Casey describió que esta adicción no era simplemente el resultado de decisiones de esta vida. Era un patrón repetido arraigado en experiencias de otras encarnaciones, donde el abuso de sustancias no solo le había perjudicado a él mismo, sino también a cientos de otras personas. Esta revelación no vino como condena, sino como diagnóstico espiritual. La presente compulsión era un reflejo de una deuda enérgica y moral que aún debía ser saldada. Según Casey, cada acción, especialmente aquellas que interfieren con la vida y el bienestar de otros, deja una marca en el alma, y esta marca atraviesa el tiempo hasta que es corregida por conciencia y un cambio de comportamiento real. Lo más impresionante fue cuando Casey reveló detalles sobre cómo esta deuda se manifestó casi inevitablemente. Él explicó que el alma lleva consigo recuerdos e inclinaciones de otras vidas que moldean nuestros impulsos en el presente. En el caso de este hombre, en una encarnación anterior, había sido un comerciante de licores en una región portuaria bulliciosa, utilizando su influencia para fomentar el consumo excesivo y lucrarse a costa de otros de gradación. En otra vida, más antigua, había sido un líder tribal que fomentaba rituales de intoxicación para manipular decisiones comunitarias. Estas elecciones se repiten y reforzadas a lo largo de los siglos, creando un hilo conectivo que cruzó el tiempo y se reencarnó con él. La adicción actual, por lo tanto, no era solo un problema de esta vida, sino el resultado final de una secuencia de decisiones espirituales que exigían reparación. Casey, con su voz calmada, afirmó que ignorar este patrón solo garantizaría su repetición en futuras encarnaciones, quizás en formas aún más destructivas. El proceso de curación, por lo tanto, no podría ser meramente físico con la abstinencia o medicamentos, sino que debería incluir un profundo compromiso con la transformación moral y el servicio a los demás, como una forma de equilibrar energías dañadas. Este enfoque fue mucho más allá de la medicina de la época y sorprendió a los presentes, ya que colocaba la responsabilidad espiritual en el centro de la recuperación. Durante esa sesión, celebrada en la sede de la ARE, en Virginia Beach, Casey se aseguró de conectar la experiencia individual con la ley universal de causa y efecto. Él enfatizó que cada acto de indulgencia que daña a otro ser humano genera una consecuencia energética que inevitablemente regresa a su creador, no como castigo arbitrario, sino como mecanismo natural de aprendizaje del alma. El alcohol, según él, no era solo una sustancia física. Con certeza, Almas también era un símbolo condensado de elecciones repetidas que debilitan la voluntad y oscurecen la claridad espiritual. Al permitir que la adicción domine su vida, la persona no solo se dañó a sí misma, sino que también creó olas de impacto en su familia y comunidad. Estas ondas en el plano espiritual fueron registradas en los llamados registros akáshicos, que Casey describió como la memoria viva del universo, y allí cada pensamiento, palabra y acción quedaron preservados con absoluta precisión, esperando el momento en que el alma esté lista para confrontarlos y corregirlos. El hombre ante él lloraba en silencio, mientras Casey, aún en trance, describía que no había condenación eterna, pero sí la inevitabilidad de reequilibrar el impacto. Fue la forma en que Casey presentó la solución. No hablaba de penitencias superficiales ni promesas vacías. En cambio, guió al hombre a comenzar de inmediato un camino de servicio activo, buscando ayudar a otros que luchaban con la misma adicción. Él dijo que cada gesto genuino de ayuda a otro ser humano equivaldría a un pago parcial de esta deuda acumulada. Con cada vida en la que el hombre ayudaba a otros a liberarse, el peso kármico se reduciría hasta que la inclinación hacia la adicción
dejara de ser parte de su ser espiritual. Para Casey, esto era una verdadera redención. No solo dejar de beber, sino transformar su existencia misma en un antídoto viviente contra el mal que una vez propagó. Esta perspectiva no solo revolucionó la comprensión de ese hombre, sino que también inspiró a muchos quienes escucharon esta lectura a reflexionar sobre sus propios hábitos, reconociendo que cada elección tiene una dimensión que va mucho más allá de lo que podemos ver. Y fue en ese momento que Casey dijo algo que le dio escalofríos a todos en la habitación. El espíritu no busca la perfección para ser aceptado por Dios, busca la perfección porque ya ha sido tocado por Él. Terminó la sesión con un silencio profundo, como si todos allí hubieran vislumbrado la gravedad y la belleza del viaje del alma. Después de esa revelación, Casey le pidió al hombre que reflexionara profundamente sobre qué lo mantenía atado al alcohol. Él explicó que en muchas lecturas había observado un patrón. La adicción no nace solo del placer momentáneo, sino como un escape de un dolor mucho más antiguo que a veces ni siquiera pertenece a esta vida. Dijo que algunos llevan traumas de encarnaciones pasadas tan intensos que al ser renacidos sienten un vacío inexplicable, un eco de recuerdos a los que no pueden acceder conscientemente, pero que moldean las emociones y decisiones. El alcohol, en estos casos, funciona como anestesia para el alma, amortiguando el llamado interno para enfrentar problemas no resueltos. Para Casey, la sanación solo comienza cuando la persona acepta mirar hacia adentro y reconocer que el dolor no es un enemigo, sino un mensajero. Él describió que en el plano espiritual, cada vez que alguien cede a la adicción, es como si reforzara una marca vibratoria que debilita la capacidad de conexión con energías superiores. Por lo tanto, la liberación requiere no solo fuerza de voluntad, sino también un reposicionamiento espiritual, reemplazando la búsqueda de la insensibilidad con la búsqueda de significado. Casey también destacó que para ciertas almas, la adicción es parte de un contrato de aprendizaje asumido antes de encarnar. Esto no significa que la persona esté condenada a sufrir, sino que su lucha puede convertirse en un ejemplo y una guía para otros. Él citó casos de individuos que, después de superar décadas de dependencia, dedicaron el resto de sus vidas a ayudar a otros a liberarse, y que esta dedicación aceleró inmensamente su evolución espiritual. En una lectura durante los años de la guerra, informó sobre el caso de un veterano que en otra vida había llevado a comunidades enteras a la ruina a través del comercio ilegal de licor. En esta encarnación, el hombre renació con una fuerte inclinación hacia el alcoholismo, pero logró superarlo y fundó un centro de rehabilitación que salvó a cientos de personas. Casey explicó que cada acto sincero de ayuda reescribía en los registros akáshicos la historia de esa alma, reemplazando los registros de destrucción por registros de reconstrucción. Así, la deuda espiritual no era una carga eterna, sino una invitación a la transformación. Durante la sesión de 1932, también advirtió sobre algo que pocos entienden: la influencia de los vínculos espirituales negativos formados en momentos de embriaguez. Según Casey, cuando alguien está bajo la influencia del alcohol, su campo energético se vuelve vulnerable, permitiendo que entidades espirituales con vibraciones más bajas se acerquen e incluso influencien pensamientos y comportamientos. En algunas lecturas se describió que tales conexiones pueden trascender la muerte física y reactivarse en vidas futuras, creando ciclos de compulsión que parecen inexplicables desde un punto de vista puramente psicológico. Esta visión sorprendió a los presentes, ya que significaba que la adicción no era solo un problema interno, sino también una constante batalla espiritual. Para interrumpir este ciclo, Casey recomendó prácticas diarias de oración, meditación y servicio altruista, como una forma de fortalecer la energía personal y reducir la vulnerabilidad a las externas influencias. Insistió en que con disciplina espiritual,
Era posible cambiar completamente la sintonización vibracional del alma. El hombre que había escuchado todo esto abandonó esa sesión visiblemente sacudido, pero con una mirada diferente, como si hubiera recibido simultáneamente un diagnóstico y un mapa hacia la libertad. Casey, por su parte, concluyó reforzando que el verdadero arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, sino actuar para crear un impacto positivo que supere el daño causado. Él dijo que en términos espirituales, la redención es proporcional a la intensidad y constancia con la que la persona trabaja para transformarse y ayudar a los demás. Si en otra vida llevaste a muchos al fondo del pozo, Casey afirmó en esta vida, conduce a muchos hacia la luz. Este consejo resonó no solo en el hombre que lo recibió, sino en todos los que presenciaron esa lectura. Décadas más tarde, informes indicaron que el hombre había seguido el camino indicado, ayudando a innumerables personas a superar la adicción y que su vida se había transformado en un ejemplo viviente de lo que Casey llamó equilibrio kármico en acción. Sí, Casey dejó claro que la adicción, especialmente al alcohol, no terminaba con la muerte del cuerpo físico. En varias lecturas preservadas en los archivos de la ARE, explicaba que la conciencia mantiene los mismos deseos y tendencias después de la transición. La diferencia es que en el plano espiritual no hay un cuerpo físico para satisfacer estos impulsos, lo que genera una sed insaciable y un estado de angustia profunda. Él describió que los espíritus atrapados en esta condición a menudo permanecen cerca de bares, fiestas o ambientes donde se consume alcohol, tratando de absorber inútilmente la sensación que tenían en vida. Esto es lo que él llamó prisión vibracional, un estado en el que el alma permanece conectada a las mismas vibraciones que cultivó, incapaz de elevarse hasta que haya un cambio interno genuino. Esta revelación, hecha durante una lectura temprana, los 40 dejaron a toda una familia en silencio. Buscaban entender por qué un pariente fallecido parecía rondar ciertos lugares, y Casey explicó que el espíritu simplemente no podía separarse de lo que más lo había dominado en vida. Advirtió que esta condición no era un castigo impuesto por Dios, sino una consecuencia natural de la ley de afinidad. El alma gravita hacia lo que está en sintonía con su vibración interna. Si esta vibración está moldeada por compulsiones destructivas, incluso la muerte no altera inmediatamente el escenario. Él dijo que en estos casos la única liberación posible era fruto de una decisión interna, a menudo ayudado por oraciones sinceras de seres queridos o intervención de espíritus más evolucionados. Incluso informó que en el mundo espiritual existen verdaderas casas de recuperación para almas que luchan con adicciones, donde reciben ayuda y orientación hasta que puedan recuperar el control de sí mismas. Sin embargo, advirtió que este proceso podría llevar mucho tiempo, incluso siglos, dependiendo de la resistencia del alma al cambio. Lo más impactante fue escuchar que, después de este periodo, el alma casi siempre elegía reencarnar en circunstancias que la situarían ante el mismo desafío, pero ahora con nuevas oportunidades para superarlo. Caso registrado en Virginia Beach. Casey informó que una mujer en una vida pasada había sido una víctima indirecta del alcoholismo de su padre, pero en otra encarnación, ella se convirtió en la que cargaba con la adicción ella misma. Él explicó que este intercambio de roles era una de las formas más efectivas de aprendizaje, ya que permitía al alma comprender las consecuencias de sus acciones desde todos los ángulos posibles. Esta comprensión no era teórica, era visceral, grabada en la memoria de la conciencia. Por lo tanto, al reencarnar, la persona no solo enfrenta su propio desafío, sino que lleva en lo más profundo la memoria del dolor que causó o sufrió. Casey vio en esto la justicia perfecta de la ley kármica, no como castigo, sino como una educación espiritual continua. Él afirmó que mientras no hubiera una verdadera ruptura con el patrón, ya sea en esta vida u otra, la tendencia regresaría, a veces, con más fuerza, hasta que finalmente el alma eligiera la liberación. Esta perspectiva hizo que muchos que escucharon sus lecturas comenzaran a ver la adicción no como una debilidad moral aislada, sino como parte de una historia mucho más amplia que abarca siglos. Casey insistió que esto no disminuía la responsabilidad individual. Al contrario, lo amplificaba. No solo estás luchando por ti mismo, diría él, que estás
luchando por la liberación de toda una línea de existencias que llevan tu firme espiritual. Al entender esto, muchas personas encontraron motivación renovada para buscar ayuda, romper hábitos dañinos y dedicarse al bien. Para Casey, cada pequeña victoria contra la adicción era un paso no solo hacia la salud física y emocional, sino también hacia la verdadera ascensión espiritual, un movimiento que resonaba en todas las vidas pasadas y moldeaba todas las futuras. Casey creía que romper el ciclo de adicción en esta vida no solo era posible, sino muy recomendable para evitar que el alma llevara la misma lucha a futuras encarnaciones. En varias lecturas, describió un conjunto de prácticas espirituales y físicas que, cuando se aplicaban con disciplina, creaban una especie de nueva programación para la conciencia. La primera recomendación fue la oración diaria, no como repetición mecánica, sino como diálogo íntimo con lo divino. Él enfatizó que la oración alineada con una intención sincera produce un cambio real en la vibración del alma, debilitando gradualmente la atracción hacia hábitos destructivos. La segunda práctica era servir a los demás, especialmente a aquellos que enfrentan desafíos similares. Para Casey, este era el antídoto más poderoso contra las fuerzas espirituales que se alimentan. La adicción, porque al ayudar a otra persona a liberarse, la persona también se liberaba a niveles que no podía percibir de inmediato. Otra recomendación central era purificar el cuerpo físico, no solo para restaurar la salud, sino para facilitar la elevación espiritual. Casey sugirió una dieta basada en frutas, verduras frescas y granos enteros, minimizando alimentos procesados y estimulantes. Creía que un cuerpo limpio facilitaba la conexión con niveles superiores de conciencia y reducía la vulnerabilidad a influencias espirituales negativas. Además, aconsejó baños de sal y sesiones regulares de ejercicio moderado para fortalecer el sistema nervioso, el cual, según él, fue fuertemente afectado por el consumo prolongado de alcohol. También recomendó la práctica de la meditación, no solo como relajación, sino como un medio para reeducar la mente, reemplazando patrones de pensamiento autodestructivos por imágenes e ideas constructivas alineadas con el propósito del alma. Casey insistió en que estas prácticas solo serían efectivas si se acompañaban de un compromiso emocional y moral genuino. Advirtió que algunas personas intentaban negociar con la adicción, reduciendo el consumo en lugar de abandonarlo por completo, pero esto rara vez funcionaba, porque el patrón vibracional permanecía activo. En sus lecturas, utilizaba una simple metáfora. Es como intentar limpiar un río contaminado arrojando una taza de agua limpia. Necesitas cambiar la fuente, no solo diluir el problema. Para él, este cambio de fuente significaba reorientar por completo su vida, buscando un propósito mayor que el placer momentáneo. En muchos casos, indicó que este propósito provenía de utilizar los propios talentos para el de los demás, benefit, ya sea en el trabajo, el arte, la enseñanza o en cualquier área en la que el individuo pudiera servir. Finalmente, Casey enfatizó que el viaje de liberación de la adicción no debería verse como un castigo, sino como una oportunidad extraordinaria de crecimiento espiritual. Recordó que las almas que lograban superar profundas compulsiones a menudo se convertían en líderes espirituales, sanadores y guías para muchos otros. Lo que una vez fue una herida se convirtió en una fuente de fortaleza y sabiduría. Él dijo que en el mundo espiritual, estas almas eran vistas como guerreros de la luz, porque habían enfrentado y conquistado batallas internas que pocos tienen el valor de enfrentar. Y siempre dejaba un recordatorio que resonaba mucho más allá de la sala de lectura en Virginia Beach. La victoria que logras sobre ti mismo hoy es un regalo que tu alma disfrutará por toda la eternidad. Cuando Casey hablaba sobre las consecuencias espirituales para aquellos que superaron la adicción, su tono cambió. Pasó de la advertencia a una dimensión de esperanza casi palpable. Dijo que la liberación de una adicción profunda como el alcohol no solo sanaba la vida presente, sino que reescribía la trayectoria completa del alma en los registros akáshicos. Según él, cada vez que un alma lograba romper un patrón repetido durante siglos, algo así como una línea temporal espiritual completa se ajustaba, liberando no solo al individuo, sino también a las personas y situaciones que habían sido afectadas por sus acciones pasadas. Esta victoria creó una nueva frecuencia energética, la cual comenzó a traer oportunidades y relaciones
y experiencias alineadas con un nivel superior de conciencia. En lecturas grabadas en los años posteriores a la guerra, Case llegó al punto de decir que algunas almas, al superar la adicción, avanzaron décadas o incluso siglos en su proceso evolutivo. Él explicó que esto sucedió porque la fuerza espiritual desarrollada en la lucha contra la dependencia fortaleció el alma para desafíos mucho mayores, transformando antiguos puntos débiles en verdaderos puntos de poder. Para él, una persona que genuinamente superó el alcohol no solo se liberó a sí misma, sino que comenzó a irradiar una presencia capaz de inspirar transformación en otros, a menudo sin siquiera hablar sobre su experiencia. Era como si el campo energético de esa alma llevara pruebas vivas de que el cambio es posible, atrayendo a personas listas para escuchar y cambiar. Case también describió que, después de la muerte, estas almas no pasaban por las mismas regiones densas donde habrían estado atrapadas antes. En cambio, fueron recibidos en planos superiores, donde podrían servir como ayudantes espirituales para aquellos que aún están sufriendo. Él informó de casos en los que espíritus de antiguos adictos actuaban en hospitales espirituales, ayudando a los recién fallecidos a comprender su condición y comenzar el proceso de sanación. Este servicio, según él, se aceleró aún más la evolución del alma y creó un ciclo virtuoso de aprendizaje y contribución. Era la prueba viviente de que lo que alguna vez fue la mayor debilidad podía convertirse en la mayor fortaleza. Para Case, este era el verdadero significado de redención. No borrar el pasado, sino transformarlo en una fuente de luz. Insistió en que cada persona, sin importar lo sumergida que estuviera en la adicción, llevaba dentro de sí la semilla de esta transformación. Solo necesitaban elegir regarla día tras día con pensamientos, palabras y acciones alineadas con la vida y no con la autodestrucción. Y él concluyó recordando que Dios no mide el alma, el valor no se mide por la caída, sino por la disposición de levantarse y volver a caminar. Cada vez que elijas la luz en lugar de la sombra, estás escribiendo una nueva página en la historia eterna de tu alma, diría él. Esta visión dejó a sus oyentes con algo mucho más poderoso que el miedo a las consecuencias de la adicción, la certeza de que la victoria es posible y que cada esfuerzo, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno. Ahora, si has llegado hasta aquí es porque algo en este mensaje te ha conmovido. Por lo tanto, suscríbete, dale me gusta y comparte este video para que más personas puedan conocer la verdad transformadora que Edgar Case dejó sobre la liberación de adicción. Quién sabe si tu acción de hoy podría ser justo lo que otra alma necesita para dar el primer paso hacia la libertad espiritual.